reinos en el tiempo. Una noche, hace más o menos 2500 años, el poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, se quedó dormido mientras contemplaba la vasta gloria de su reino. Este gran arquitecto de uno de los imperios más poderosos del mundo tuvo un agitado sueño en el que se preguntó qué sería de su reino en el futuro. Dios aprovechó esta oportunidad para revelarle a través de un sueño no solo el destino final de su nación, sino también el surgimiento y caída de los imperios del mundo, desde ese momento hasta el final de la historia de la Tierra. En este asombroso sueño profético que aparece en Daniel capítulo 2, Dios mostró a Nabucodonosor una estatua colosal con una cabeza de oro, el pecho de plata y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas de hierro y los pies y los dedos tenían una mezcla de arcilla y hierro. De pronto una enorme piedra cayó del cielo, destruyó la estatua y la hizo añicos. Aún así, la piedra se convirtió en una gigantesca montaña que llenó la tierra. Nabucodonosor sabía que este no era un sueño normal. Así que, preocupado, el rey llamó a sus consejeros más sabios para que le relataran el sueño y le explicaran su significado. Por supuesto, no pudieron decirle al rey su sueño. Pero entonces Dios dio el mismo sueño y su interpretación a un judío que vivía en Babilonia, un joven llamado Daniel. Él se presentó ante el rey y narró los detalles exactos del sueño, y luego le dijo cuál era la interpretación. Al hacer esto, el profeta de la Biblia anunció cuáles serían los imperios mundiales que afectarían al pueblo de Dios durante los siguientes 2000 años. Y hasta ahora todo esto ha sucedido tal y como Daniel predijo. Él le dijo al rey que la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor. Babilonia, que gobernó hasta el año 612 al 539 a.C., fue uno de los imperios más ricos y poderosos de la antigüedad. Podía describirse acertadamente como la cabeza de oro. Babilonia fue probablemente una de las ciudades más sofisticadas y opulentas que se hubieran construido hasta ese momento, y Nabucodonosor fue el rey que más tiempo reinó en la historia de Babilonia. Reconstruyó la ciudad como un escaparate para el mundo entero. La mayor parte de las ciudades del mundo antiguo eran más bien pueblos amurallados. Incluso Jerusalén en tiempos del rey David era en realidad bastante pequeña. Pero Babilonia era una gran ciudad, incluso para los estándares modernos. La ciudad de Nínive, la capital de los asirios, era una ciudad de unos 7,5 kilómetros cuadrados. Roma tenía aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados. Tenemos a Atenas, que por supuesto era la capital de la filosofía, con 2 kilómetros cuadrados. Y luego está Babilonia, con más de 10 kilómetros cuadrados. Tenía 4 veces el tamaño de Roma. Esta magnífica ciudad tenía una arquitectura de lo más asombroso. Tenía a su alrededor 8 puertas, cada una con el nombre de una deidad. La más famosa es la Puerta de Istar, que ahora se encuentra en el Museo de Pérgamo, en Berlín. El río Éufrates atravesaba la ciudad y las murallas la rodeaban. Se trataba de una doble muralla. La exterior tenía cerca de 7 metros de espesor y el muro interior era de 3,5 metros. Había una importante sociedad politeísta, una gran civilización que estaba decidida a conquistar el mundo. Y Nabucodonosor era sin duda la potencia y la fuerza de ese imperio. Daniel le explicó al rey que Babilonia terminaría cayendo como potencia mundial y sería reemplazada por otro, uno representado por el pecho y los brazos de plata. El imperio medo-persa, bajo el liderazgo de su rey Ciro, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. en una brillante maniobra militar. En una noche, la inmensa ciudad fue conquistada con sus murallas y puertas aún intactas. Y lo más sorprendente es que todos los detalles de esta victoria fueron predichos por la profecía bíblica 150 años antes. Heródoto narra la historia. Nos cuenta que el caballo de Ciro se ahogó y este se enfureció con el propio río y decidió tomarlo. Hizo que sus soldados cavaran 540 canales para desviarlo y así destruir el río eliminando su caudal.
Al hacer esto, logró algo que le ayudó a conquistar la ciudad de Babilonia. Cuando desviaron el cauce del río, pudieron pasar por debajo de las murallas de la ciudad, porque las puertas del río habían quedado abiertas. Y eso es lo que hizo el ejército. Entraron y pudieron abrir las puertas de la ciudad y conquistar toda Babilonia. Algo inimaginable en aquel momento. Pero es lo que la profecía había dicho que sucedería. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Se nombra a Ciro con 150 años de antelación. El profeta Isaías mira hacia el futuro y, mediante inspiración divina, dice el nombre de forma precisa de la persona que conquistaría Babilonia tal y como decía la profecía. En el capítulo 44 tenemos esta asombrosa profecía donde dice a las profundidades: Secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Así que en este texto, Isaías predice 150 años antes el medio exacto por el que Ciro tomaría la ciudad de Babilonia. Aquí podemos ver lo asombrosa que es la profecía bíblica. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Los persas adoran a un solo Dios, son monoteístas. Esto es algo en común con los judíos y es probable que ahí hubiera un punto de entendimiento. Con Ciro y su conquista de Babilonia, comienza el periodo del Imperio Medo-Persa, que abarca desde el año 539 hasta el 331 a.C. Cuando llegaron los medopersas, hubo una transición. Del oro se pasó a la plata. La plata se convirtió en la moneda común. En Babilonia también había plata, pero no hacían mucho uso de ella porque había mucho oro. Así que la plata se convirtió en la moneda que utilizaban para comerciar con otras naciones. Era la forma común para referirse a Medo-Persia como el Imperio de Plata. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Todos los expertos bíblicos concuerdan en que el reino de bronce de la estatua simboliza a Grecia. Llegaron al poder cuando Alejandro Magno conquistó a los persas en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. A menudo se dice que Alejandro Magno era griego y en sentido estricto era así. Había sido educado con Aristóteles. Era un joven gobernante muy carismático. Su padre, Filipo II de Macedonia, fue asesinado y Alejandro asumió el poder. De inmediato comenzó a soñar con cumplir los deseos de su padre: conquistar el imperio persa. Alejandro Magno se convierte en rey con tan solo 18 años, pero era un prodigio militar. De hecho, en la actualidad, Alejandro Magno es sinónimo de genialidad y conquista militar. Al llegar a una ciudad le preguntaban ¿por qué deberíamos rendirnos? Una de las historias dice que había una ciudad justo al borde de un acantilado. Alejandro les dijo a sus hombres: quiero que os tiréis por el acantilado hasta vuestra muerte en el mar. Los soldados obedientemente comenzaron a marchar hacia el precipicio. Alejandro Magno dijo: si mis hombres están dispuestos a obedecerme, nada me impedirá conquistar vuestra ciudad. Y esa ciudad en concreto se rindió. En muy poco tiempo pudo conseguir lo que otros no son capaces de lograr en toda una vida. Después de haberse coronado rey de Egipto, continuó sus campañas militares avanzando hacia el este, hasta encontrarse con el rey persa, Darío III. Alejandro no persigue a Darío cuando éste huye al oriente, a su tierra. Alejandro se dirige al sur, porque quiere ocupar las tierras costeras, lo que hoy es Palestina y parte de Egipto. Pero para seguir avanzando tiene que conquistar Tiro. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Durante más de un milenio, desde el 1500 a.C., los fenicios fueron la mayor potencia naval del mundo antiguo.
Crearon y controlaron una gran cantidad de puertos comerciales por todo el Mediterráneo. La fama de los fenicios hizo que se les contratara para comerciar en los puertos del Mar Rojo. La Biblia dice que Salomón consiguió marineros del rey de Tiro para conducir sus flotas por el Mar Rojo. En el año 597 a.C., el profeta Ezequiel predijo que todos los edificios de la ciudad de Tiro serían derribados por un ejército invasor. De hecho, cada piedra sería arrojada al mar. En aquel momento, Tiro era una ciudad muy próspera y uno de los principales centros de comercio. Y aquí estaba esta profecía que decía que la ciudad caería. Ni aún Alejandro Magno parecía poder conquistarla. La sitió durante 7 meses y entonces se le ocurrió un plan. Así que Alejandro dice, bien, si están en el mar, tendré que llevar la tierra hasta ellos. Así que utilizó las piedras grandes de la ciudad antigua. Las arrojó al mar y construyó un camino que les permitió llegar hasta los muros de la ciudad nueva que estaba en la isla. Ahora Alejandro podía desplegar a su ejército. Tiro es atacada y totalmente destruida. Así fue como la profecía se cumplió, porque la profecía había dicho que esas piedras serían arrojadas al mar, y aquel sería un lugar donde extender las redes de pesca. Eso fue exactamente lo que sucedió. Hay que tener en cuenta que era muy atrevido decir que los griegos gobernarían el mundo. Recordemos que en el momento en el que Daniel escribió esta profecía, Grecia era solo un conjunto de tribus enfrentadas con muy poca influencia internacional. El imperio griego permaneció hasta el año 168 a.C., cuando fue conquistada por la siguiente potencia mundial que estaba esperando su turno. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Quién siguió a Grecia? Es un hecho histórico irrefutable que la monarquía romana de hierro conquistó Grecia y obtuvo la supremacía durante los siguientes 600 años. Llega el hierro y hay un cambio importante, especialmente en el terreno militar. Baja considerablemente el precio de las armas y esto hace que fabricar puntas de flecha de hierro, puntas de lanza de hierro o cascos de hierro sea más económico que las armas de bronce. La razón principal es que el bronce contiene estaño y en la antigüedad solo se podía obtener estaño en 2 lugares, lo que hoy es Afganistán y en la actual Cornualles, en Inglaterra. El transporte lo encarecía mucho, así que la edad de hierro disminuyó el precio de la guerra y esto implicó que los ejércitos se hicieron más grandes. Roma era violenta. Eran despiadados, estaban decididos a conquistar todo lugar por el que pasaban. Eran como el hierro destruyendo todo a su paso. Cuando el Imperio Romano se desmorona en el año 476, no fue conquistado por una sola potencia. En lugar de eso, algunas tribus bárbaras conquistaron Roma y se repartieron el imperio tal y como Daniel había profetizado. Hubo muchas razones por las que Roma perdió su poder. Hubo invasiones bárbaras desde el norte. Además, mantener el imperio era muy caro. Roma se disolvió. Tenía tantos problemas internos. Y mientras Roma se desintegraba, sabemos que al menos 10 tribus entraron y fueron capaces de tomar fragmentos del Imperio Romano. Esto obligó al emperador a evacuar Roma y trasladarse al este para establecer un nuevo centro para su imperio, Constantinopla. 10 de estas tribus dieron lugar a las naciones de la Europa moderna. Eran los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los alamanes, los suevos, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. 7 de ellos siguen existiendo actualmente en Europa. Por ejemplo, los anglosajones se convirtieron en los ingleses, los francos llegaron a ser los franceses, los alamanes son los actuales alemanes y los lombardos son los italianos. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Mediante matrimonios, alianzas y tratados, muchas potencias han tratado en vano de reunificar el continente europeo. A lo largo de la historia, líderes como Carlomagno, Napoleón, el Kaiser Wilhelm, Mussolini y Hitler lucharon para restaurar la gloria del antiguo Imperio Romano.
Pero perseguidos por las palabras de la profecía de Daniel, que dice que unos y otros no se unirían, todos fracasaron. Como puedes imaginar, muchos escépticos han dicho que las profecías de la estatua de Daniel eran tan exactas que debieron escribirse después de los hechos. Pero el sorprendente hallazgo de un pastorcillo en 1946 lo cambió todo. Un pastorcillo beduino estaba con unos amigos haciendo daño a unas ovejas y tirando piedras como suelen hacer los jóvenes. Vio una abertura en la roca. Estaba frente a ella. Tomó una piedra y, claro, la tiró en esa dirección. Y cuando cayó dentro de la cueva oyó el sonido de la cerámica al romperse, un ruido bastante claro. Encontró vasijas llenas de pergaminos en el fondo de la cueva. Tomó uno o dos con él y los mostró a su familia, que los llevaron a un anticuario de Belén. Y de allí fueron a parar a Jerusalén. Finalmente, alguien reconoció de qué se trataba y se realizó una expedición a las cuevas de Qumran. En total encontraron cerca de 1000 manuscritos diferentes. Hay pergaminos completos como el famoso rollo de Isaías. Todos datan del año 250 a.C. al 70 después de Cristo. Se conservan los 66 capítulos del rollo de Isaías, y es prácticamente igual al libro de Isaías que ya teníamos. No hay diferencias teológicas, no hay diferencias históricas importantes. Los arqueólogos examinaron los rollos del Mar Muerto. Los compararon con la Biblia de hoy. Y cuando examinaron las pruebas, concluyeron que los libros del Antiguo Testamento son realmente tan antiguos y precisos como creíamos. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y otros hallazgos proporcionan pruebas irrefutables de que la profecía de Daniel fue escrita mucho antes de los hechos que predijo. En la Biblia, muchas veces Dios ha predicho el ascenso y la caída de reinos, para que cuando se produzca, sepamos que Él controla el futuro. Reinos en el tiempo.